8 de la mañana, 33 minutos. Claudio Cardoso, desde el móvil de Mañana Silvestre. Gustavo, muy bien, aquí estamos en Constitución porque acaba de inaugurarse en un importante encuentro entre la ciudad y la nación un sistema de cámara que mide la temperatura corporal de la gente que ingresa a la estación de transbordo para tomar el subte. A mi lado se encuentra Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, quien directamente ya lo dijo en diálogo con vos, Gustavo. Bueno, ministro, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Gato. Un gusto saludarlo, tanto tiempo. Gustavo, perdón. No, por favor, por favor. ¿Cómo andás? Yo soy soy el gato bueno. Así que, bien, ¿qué tal tanto tiempo, ministro? Bien. Acá la verdad, en una actividad que tiene que ver con fortalecer las medidas preventivas, ¿no? Todos entendemos que el transporte público sigue siendo un factor de contagio, el transporte público y el turismo son acciones que trasladan el virus, con lo cual todas las medidas de prevención que podamos hacer sirven para tratar de que haya menos contagio. Sí, la verdad que esto es fundamental, la medida que hoy han implementado. Realmente es muy buena, es fundamental, ayuda también a no solamente al control, sino a la conciencia. Pero qué bueno, ¿no? Porque cómo la gente ha tomado conciencia, cómo se cuida y cómo está usando el barbijo y cómo está, creo, también respetando en un gran porcentaje la cuarentena, ¿no? Ministro, esto lo evalúan ustedes, ¿no? ¿Así? Mira, yo lo decía recién, ¿no? Estas son medidas que tienen que ver con el uso de tecnología, pero lo único que nos salva de la pandemia, o lo único que nos hace achatar la curva, como se dice, es la conciencia individual, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad. Hasta hoy nos tenemos que felicitar porque hay un nivel de cumplimiento muy alto, hay un nivel de conciencia muy alto. Tuvimos la suerte de tener un presidente que tomó las decisiones que tenía que tomar, que tomó las decisiones en el tiempo que tenía que tomarlas, y la verdad nos generó un nivel de conciencia y, por supuesto, la posibilidad de anticiparnos y poder ver lo que sucede en el mundo también ayudó mucho con la concientización. Hoy podemos decir que hasta el día lunes, que es donde yo tenía números, tenemos un 80% menos de circulación. Ayer miércoles hubo un poco más. Creo que tenemos que volver a ajustarnos, tenemos que volver a tomar conciencia de salir lo menos posible, de quedarnos en casa, de que los que salen, y las que salen, tomar todas las medidas que ya conocemos todos, ¿no? Distanciamiento, lavado de manos, tapaboca. Sí, totalmente. Ministro, aprovecho que lo tengo en línea y hoy se va a producir un hecho muy importante para la Argentina, que es la presentación de la propuesta de pago a nuestros acreedores, más allá de que es un tema que obviamente debe conocer, pero que no le incumbe. Pero digo, esto de la importancia de que ustedes han invitado a todos los gobernadores, incluso los de la oposición, que es muy interesante. En esto me detengo, el trabajo conjunto, ¿no?, que están haciendo ustedes con, por ejemplo, el jefe de gobierno porteño, con intendentes de la oposición, con gobernadores, que bueno, hay que destacarlo como muy positivo en esta instancia de crisis, ¿no? Sí, es muy positivo. El presidente de la Nación nos instruyó convocar a los gobernadores para una reunión el día de hoy a las 16 horas, donde el ministro de Economía va a presentarnos, nos va a contar cuál es su propuesta
respecto de la deuda y, por supuesto, la presencia de los gobernadores va a dar más respaldo, no solo de los gobernadores oficiales, sino también de los gobernadores y de el jefe de gobierno, porque entendamos lo que pasó siempre en la historia argentina, ¿no? Siempre los acreedores preferían negociar con la oposición, preferían ponerse firmes quizás con el gobierno de turno, negociar con la oposición para conseguir un mejor acuerdo para los fondos y un peor acuerdo para el pueblo, con lo cual tener la presencia de los principales dirigentes de la oposición le va a dar un nivel de fortaleza a la propuesta del ministro de Economía que nos parece esencial y nos parece también que es producto del aprendizaje y es producto también de lo que la sociedad argentina quiere, ¿no? No volver a caer en esos ciclos de hiperendeudamiento y que continúan después con ciclos de hambre, de desocupación, de esfuerzo permanente para pagar de deuda, ¿no? Sí, no, es importantísimo. Pero más allá de esto, que es un gesto que coincido absolutamente con usted, inédito además, porque viene la propuesta del Congreso, ¿no?, que avaló esto, en el día a día, frente a esta pandemia y frente a lo que nos pasa, veo que también están trabajando ahí codo a codo y sin distinciones partidarias. Mira, es lo necesario, es lo que hay que hacer. Está en juego la salud de los argentinos, más allá de la jurisdicción, más allá de la ideología, más allá de la política, más allá de la religión. Una pandemia significa la infección generalizada de una población, con lo cual toda la dirigencia, todos los actores sociales, todos los dirigentes económicos del país tienen que aportar, tienen que sumar y como se ha demostrado en el mundo, ¿no? Los países que tienen más éxito en una pelea tan difícil como esta son los países que sus dirigencias trabajan y luchan de manera articulada. Cuando hay desorden y hay desarticulación en los planes de la lucha contra la pandemia, generalmente hay menos éxito. En Argentina, el presidente lidera el comité de lucha contra la pandemia, con lo cual, con un buen nivel de aceptación de los gobernadores, podemos decir que estamos bien posicionados para una pelea que sabemos que todavía falta mucho, que lo peor todavía no llegó y que a los sistemas más sofisticados de salud en el mundo se los llevó puesto, con lo cual tenemos que seguir de esta forma, articulados y coordinados. Bien, aprovecho, Guado, para saludarlo especialmente, ya lo recordamos aquí el lunes y hablamos con el presidente, pero por los 25 años de hijos, porque vi que estuvo el otro día usted, que lo sigo por las redes sociales, un concepto muy muy lindo sobre también cómo fue usted parte en su momento inicial de hijos. Y me gusta destacar siempre cuando muchas veces a ustedes los han estigmatizado como dirigentes políticos. Bueno, la verdad que usted es un ejemplo realmente de cómo, surgiendo de una situación muy dolorosa de nuestra historia reciente, se ha convertido en un dirigente político de primer nivel, porque todos le reconocen, tanto oficialismo como opositores, ese don que tiene, no solamente como persona, sino como dirigente político. Y bueno, lo que significó para usted particularmente el haber formado parte de hijos y de esta instancia dura de nuestra historia como Argentina,
Sí, mirá, creo que la caracterización que quizás hace más personal yo se la atribuyo a una generación, no es una caracterización que tenga que ver con mi persona. Yo creo que soy parte de una generación que le tocó ser joven en los 90, que nació en plena dictadura, que nos tocó resistir a el fiasco de lo que quizás fue un sistema político que traicionó sus bases y sus principios. Yo me considero uno más de todos los militantes que participamos de esas y de otras gestas, como la del 2001, como la vuelta a la política un poco más tradicional de la mano de Néstor Kirchner. Me parece que yo soy bastante reacio a personalizar, ¿no? A mí hoy me tocó estar en un ministerio, por supuesto, gracias a la voluntad de Alberto y de Cristina, pero también porque un conjunto de compañeras y de compañeros definieron que yo sea quizás el que asuma también un rol más institucional. Pero creo que los argentinos y las argentinas tenemos que seguir así, ¿no? Desconfiando de las muletillas, desconfiando de la estigmatización, ya sea cuando es mala y también cuando es buena, porque ninguno de nosotros es perfecto, todos estamos llenos de defectos, y lo que nos hace mejores es la discusión un poco más colectiva, un poco menos individual, y yo creo, y nosotros creemos, muchas de mis compañeros y mis compañeros, pensamos que la forma de equivocarse menos como sociedad es cuando hay más discusión, más trabajo, es un poco más costoso, un poco más lento, pero llegar a los consensos necesarios, a armar una estrategia e implementar las políticas que beneficien a la mayoría de los argentinos. Entendemos que esa es la forma, sea en un partido político, sea a nivel sociedad en su conjunto, ¿no? Sí. Menos personalismo, menos ídolos, menos personajes y más construcción colectiva, más responsabilidad, más objetividad, más datos concretos, y que todo eso redunde en más felicidad para nuestro pueblo, ¿no? Así es, sí, coincido. Abrazo grande, Guado, Abrazo un grande. gusto, Gracias. Que sigas bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Claudio. Hasta luego, Gustavo. Bueno, buena nota periodística, porque no es habitual, creo que es la primera vez que habla como ministro Guado de Pedro, así que gracias, Valió la pena el esfuerzo de Quilmes a Constitución. Sí, corriste, una maratón te hiciste. Pero vale, siempre estás en el lugar justo en el momento adecuado, Claudio. Así lo impone Mañana Silvestre y Radio Dial, Gustavo. Gracias, Claudio. Hasta luego. Bueno, Guado de Pedro, siempre es muy interesante hablar con Guado de Pedro, porque la verdad que es representante, como él bien lo decía, de un sector de la nueva dirigencia política, de las nuevas camadas de dirigentes políticos, con mucha responsabilidad, con mucha militancia, con otro concepto de hacer política, muy estigmatizado, lamentablemente, muy estigmatizados, pero que realmente hacen el esfuerzo cotidiano por mostrarse, por ser austeros, porque son muy austeros, en particular Guado de Pedro, y realmente esto es lo que importa también, cuando ponen digamos, este último concepto sin personalismos, y cuando ponen el bien colectivo como lo importante, ¿no? Es como un sacerdocio, servir al bien común.